Gracias. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Agradezco la bendición que me dan nuevamente de compartir este momento con ustedes. Sobre todo, pues la bendición que nos da de poder tener nuestra cita cada miércoles a las 6 de la tarde con nuestro Dios maravilloso. Queremos orar, hermano. Hay muchos motivos muy fuertes de oración. Primeramente, yo creo que todos nosotros estamos un poquito pues con tristeza ante la pérdida temporal del siervo de Dios, nuestro hermano José Altamirano. Supimos también de un hermano llamado Andrés, un siervo de Dios también allá en Coahuila, parientes de la familia Martínez, que también el hermano falleció por causa de este coronavirus. Muchos pastores, hermanos, están muriendo. Muchos pastores se están infectando por causa de este virus. Y creo que todo se debe en base pues al trabajo en la obra de Dios, ¿verdad? Porque alguien tiene que hacerlo. Tenemos que reconocer entonces que ha habido muchos siervos de Dios que se han contagiado y han fallecido. Los lunes yo me reúno con un grupo de hermanos y hablaban de más o menos de una posibilidad de 2.300 pastores han fallecido el año pasado de este coronavirus. Entonces, oremos mucho, hermanos, por los siervos de Dios. Oremos de manera muy especial por la hermana Adriana y sus hijas, la esposa de nuestro hermano José. Pero la hermana comentaba algo muy interesante. Oremos por la iglesia Camino de Salvación. Ellos también están sufriendo la pérdida de su pastor. Oremos mucho por ellos. Y oremos también, hermanos, de manera especial también porque su servidor, pues, trae esa inquietud de abrir el templo, ¿verdad? Y está orando mucho al Señor. Y en nuestro corazón está el deseo de hacerlo este próximo Viernes Santo, que viene siendo el 2 de abril. A las 3 de la tarde estaremos empezando con nuestro culto, ¿verdad? Tradicional de las 7 palabras. Estaremos adorando a nuestro Dios, agradecidos por ese sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Trataremos, hermanos, de armar bien el protocolo para que usted se sienta seguro, para que usted tenga la seguridad de que usted no se va a poder contagiar en base al protocolo que vamos a usar. No nos vamos a saludar, desde ahorita le estoy diciendo, hay un deseo, un hambre por querernos saludar, pero trataremos de contenernos con la intención de cuidarnos verdaderamente, de no dejar ningún vestigio a Satanás para que pueda él hacer estragos en nuestras vidas. El domingo pasado tuvimos un grupo de hermanos participando en un culto presencial. No se compara, hermanos, con lo que estamos viviendo con aquello. Qué bendiciones poder cantar juntos, qué bendiciones poder ofrendar y sobre todo qué bendiciones poder adorar a nuestro Dios juntos. Así que, hermanos, si usted en su corazón tiene el propósito el próximo 2 de abril de acompañarnos, pues prepárese para estar con nosotros. Ore al Señor, tenga la seguridad de que tiene que venir usted con cubriendo su mascarilla. Estaremos viendo todo sobre el gel, la temperatura, cuidando la sana distancia, dándole un asiento donde usted se pueda sentar sin ningún problema de contagiarse y donde pueda gozarse presenciando a Dios. Le puedo asegurar que va a ser una experiencia que la va a llenar nuevamente de gozo, de alegría. Y si en su corazón está el deseo de no venir por precaución o por la forma como usted lo piense, ¿verdad? Pues no hay problema. Solamente yo lo invito a que reflexione en su conducta delante de Dios, y si usted siente que está en paz, adelante, hermano, adelante, no hay problema. Nosotros estaremos pasando todavía en video el culto y esperemos que usted de alguna forma se edifique a través de la forma virtual. Pero si su corazón está al acompañarnos, queremos invitarle. Empezamos el 2 y el domingo de resurrección estaremos también reuniéndonos, si Dios lo permite, mi familia y yo y algunos hermanos que hemos decidido ya abrir el templo. Todavía ore por nosotros, por su servidor, para si hay algún inconveniente, que el Señor confirme verdaderamente esta decisión que es correcta. ¿Verdad? Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6. Entramos al libro de Jueces, hermanos, ya que ya algunos estamos más adelante.
Me detuve aquí en este pasaje de Jueces 7 y 8, hablando sobre la vida de Gedeón. El pueblo de Israel, hermanos, está entrando en una etapa muy difícil. Podemos leerlo nosotros al comienzo del libro de Jueces, ¿verdad? Versículo 10 dice así: y toda aquella generación del versículo, 2, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, hablando de Josué y de todos los líderes que estaban en aquel tiempo. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después de los hijos de Israel, y tomaron de los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. La vida empieza como un ciclo. El libro de Jueces nos habla de un ciclo interesante que tal vez en estos tiempos también nosotros lo podemos estar mirando. Es interesante, amados hermanos, que el pueblo de Israel, cuando estaba en paz, cuando había tranquilidad, se olvidaban de Dios. Cuando estaban relajados, se olvidaban de Dios. Y después de que se olvidaban de Dios, pues empezaban ellos a irse al libertinaje y hacer otro tipo de acciones que no le agradaban a Dios. Bueno, nosotros sabemos que la adoración a Baal y la adoración a Astarot, pues eran de alguna forma promiscuidad, orgías sensuales. Había algunas fiestas que hacían en honor a estos dioses paganos, con la intención de que el pueblo estuviera alegre, pero también que pudiera, vamos a decir, expresar todos aquellos pensamientos malos del corazón y derramarlos verdaderamente en favor de un Dios pagano, ¿verdad? Y con la intención de buscar el favor de ello. Y bueno, esto trajo dolor al corazón de Dios. Entonces Dios quitaba su mano protectora de ellos y producía que otros países tomaran control de la vida del pueblo de Israel. Y esto traía opresión, traía mucha dificultad. Y entonces el pueblo, entonces, cuando sentía dificultad, cuando venían los problemas, cuando venía la angustia, empezaban a clamar a Dios, se acordaban de Dios y empezaban a clamar a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, volteaba a verlos a ellos y levantaba un libertador, y ese libertador oprimía a ese pueblo enemigo. Y nuevamente, cuando el pueblo nuevamente estaba en paz, mientras que este pueblo vivía, mientras que este hombre vivía o esta mujer vivía, ¿verdad? Porque vimos nosotros de Débora también. Entonces el pueblo estaba en paz, pero cuando este hombre ya no estaba, entonces volvían a caer. Ahora miren, hermanos, antes de orar quiero dar un contexto de lo que vamos a estar viendo durante estas semanas. Es interesante que hay un ciclo que se ve por más de 200 años, casi 300 años en el pueblo de Israel. Pero es un ciclo que se ve hoy en día. Es triste, pero es verdad, porque esta pandemia, hermanos, ha provocado en muchos de nosotros el buscar a Dios de todo corazón. Ha habido una reflexión en nuestras conductas personales. Hemos entendido cómo hemos pecado, cómo de una forma nos hemos vuelto muy religiosos, en lugar verdaderamente de ser verdaderamente, buscar una relación más profunda con Dios. Y entonces el Señor nos ha hablado a través de esta pandemia, nos ha cerrado el templo, nos ha cerrado muchas puertas, nos ha metido dentro de nuestros hogares con la intención de que reflexionemos en la manera como nos hemos conducido delante de Dios. Y muchos, hermanos, con sinceridad, hemos buscado más a Dios. Hay una cita diaria de oración a las 8 de la noche, donde nos unimos con varias familias no solamente de aquí, sino de diferentes partes de nuestro país, del vecino país, donde buscamos el estudio de la palabra diaria y donde buscamos verdaderamente el favor de Dios y oramos unos con otros. Y esto ha traído
en cierta manera, una relación más profunda de nosotros con Dios, donde nuestra fe ha sido fortalecida, donde también hemos visto algunas conductas o cosas que no están bien de nuestro carácter o nuestra forma de ser y hemos tratado de cambiarlas. Pero también es cierto, hermanos, que hay otros, muchos, que en lugar de acercarlos más a Dios, se han alejado de Dios. Hay una apostasía en el pueblo de Dios. Literalmente ya no hay vergüenza para poder subir algunos videos o fotos donde literalmente se desbordan en una vida pecaminosa. Yo entiendo que todos nosotros tenemos una relación personal con Dios. Y algunos líderes de la obra de Dios no quieren participar en las cosas de Dios. Y esto ha provocado de alguna forma que muchos le den la espalda a las cosas de Dios. Es cierto que estamos en medio de una pandemia, pero la obra sigue y Dios está con nosotros. Algunos de nosotros nos hemos enfermado y gracias a Dios, por la voluntad de Dios, Dios nos ha rescatado de esta enfermedad. No se la deseo a nadie. Entiendo que es una enfermedad difícil, pero también entiendo que Dios es bueno y está sobre encima de esta enfermedad. Y yo quiero hoy hablar a la iglesia, al pueblo de Dios, porque estamos aquí estudiando el pueblo de Dios, donde nosotros tenemos que reflexionar que en la vida cristiana muchos de nosotros nos enfrentamos con desafíos, especialmente cuando trabajamos en la obra de Dios. Y es aquí el saber cómo nos enfrentamos a esos retos en una actitud correcta. Porque tal vez, hermano, nuestra actitud no es la correcta delante de Dios. Así que yo te invito en esta tarde, primeramente, que tú y yo pongámonos en paz con Dios orando. Porque tal vez le hemos fallado. Tal vez es bueno pedirle perdón a Dios y dejemos que sea este pasaje en la Escritura de la vida de Gedeón que nos enseña a nosotros a poder de alguna forma reflexionar en nuestra conducta cristiana en la obra de Dios. Es un buen momento, creo, antes de entrar a un culto presencial, el poder pedir perdón. Dios es bueno, hermanos. El domingo yo predicaba que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y tenga vida eterna. Y si tú en esta tarde reconoces que has pecado, te invito, hermano, hermana, amigo que me escuchas, pídele perdón a Dios. Todos nosotros pecamos. Y antes de meditar, quiero orar. Señor, esta tarde yo quiero acercarme al trono de tu bendita gracia con gratitud por la bendición que me das, Padre Santo, de acercarme delante de ti como tu siervo, como tu hijo. Padre Santo, gracias te doy, Padre Santo, también por la bendición que me das de poder compartir este momento con mi esposa, con mi familia y con mis hermanos y con mis amigos. Señor, reconozco, Padre Santo, que si tú has permitido esto que estamos viviendo es con alguna razón muy especial para hablarnos a nuestras vidas. Tal vez, Padre Santo, no nos hemos conducido realmente como un pueblo cristiano, como un pueblo que te agrada, como un pueblo de fe, como un pueblo valiente. Es cierto, Señor, que hemos tomado decisiones como iglesia, pensando siempre en hacerlo mejor, pero tal vez en algunas nos hemos equivocado y lo reconozco. Y te pido perdón. Pero Señor, queremos abrir tu templo.
Queremos este 2 de abril abrir tu templo. Permítenos, Padre Santo, el poderlo hacer con la seguridad de que es el tiempo correcto. No, si no es así, Señor, haznoslo saber, confírmanoslo. Tú eres Dios, tú todo lo puedes hacer. Mientras tanto, Señor, yo quiero pedirte, Padre Santo, por cada hermano, cada hermana, que de manera muy personal, ellos tomarán su propia decisión. Solamente permite que cada uno de nosotros de manera personal lo hagamos, sabiendo, Padre Santo, que es la mejor decisión para ti, la que tú nos pidas. Señor, yo quiero pedirte perdón por nuestros pecados. Nos hemos relajado, Padre Santo. Tal vez nos ha gustado lo virtual porque es más cómodo. Tal vez, Padre Santo, esto de alguna forma no nos responsabiliza, no nos hace hacer un esfuerzo. Tal vez esto, Padre Santo, también nos permite poderte rendir a ti, Padre Santo, los dones que tú nos das, Padre Santo, o aún más, Padre Santo, las ofrendas que tú mereces. Y, Padre Santo, si en algo te hemos ofendido, en eso te pido perdón. Quiero pedirte en esta tarde que tú bendigas tu palabra y que sanas a los enfermos. Permite, Padre Santo, que todo aquel enfermo que hemos llevado delante de ti sea sanado. Te pido por la restauración completa de Melissa, por la vida espiritual, Padre Santo, de la familia de nuestra hermana Adriana y el hermano José Altamirano, que ha fallecido, por la vida de la familia de Andrés, este joven pastor también. Te pido, Padre Santo, también por la restauración de Marcos, Mireya, Cintia, todos aquellos que han participado de este virus, por la vida espiritual, Padre Santo, de tu iglesia, de manera especial, por el liderazgo de esta congregación, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, por nuestro hermano Heriberto, por nuestro hermano Mario, por nuestra hermana Adriana, por nuestro hermano Jorge, por nuestra hermana Irene, por José Luis Espinosa, por nuestra hermana Espinosa, por el diaconado de esta iglesia. Te pido, Padre Santo, por cada madre soltera, de manera muy especial, Padre Santo, por aquellos que tal vez en este momento tienen problemas de escasez, problemas económicos o problemas en el hogar, conyugales, Padre Santo. Bendice, Padre Santo, tu palabra a donde quiera que vaya. Si hay alguna persona que está en este momento tomando una decisión y no sabe qué tomarla, yo te pido que a la luz de tu palabra tú le pongas en él la dirección que necesita. Y Señor, gracias pues, Padre Santo, por esta bendición que nos das de orar unos por otros. Bendice la iglesia Getsemaní, tu iglesia donde quiera que esté. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, voy a leer algunos textos, hermanos. Capítulo 6 dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer ni Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. Pero no habéis obedecido mi voz. Tengo que entender, amados hermanos, que se repite este ciclo cada vez que algún libertador es muerto. Estamos hablando aquí detrás el pasado, que era precisamente
Barak y Débora, el Señor, cuando mueren ellos, pues vuelve el pueblo de Israel a caer en ese ciclo de pecado. Y es interesante que esto quita la mano de Dios en el pueblo de Israel y produce que un país como los madianitas, que literalmente casi habían sido exterminados por Josué, ¿verdad? Pero sin embargo habían crecido en gran manera nuevamente porque el pueblo de Israel los había dejado crecer. Y era un pueblo que dice literalmente que eran como la arena del mar. Y cuando había tiempo de cosecha, venían y se llevaban todo lo que ganado, fruto, trigo, todo lo que el pueblo de Israel daba. Acordémonos que era una tierra que fluye leche y miel. Y se lo llevaban todo a su tierra, provocando que el pueblo de Israel estuviera literalmente pobre. Y empezaron a clamar a Dios. Y antes de Dios actuar, manda un profeta. Y el profeta lleva un mensaje de exhortación. Ustedes se han olvidado de la voz de Dios. Han desobedecido la palabra de Dios. Y yo quiero parar por un momento, hermanos. ¿Cuántos de ustedes valoran verdaderamente el mensaje que fluye a través de los siervos de Dios? Yo pienso ahorita en la iglesia Camino de Salvación. Pienso en Emaús, que perdió a nuestro hermano Guape. Y puedo pensar en muchas iglesias que se han quedado sin pastor. Y qué triste es, hermano, que a veces nosotros no hemos valorado la bendición de la dirección, la exhortación de la palabra de Dios. Era un pueblo que se había alejado a los Baales, a Acera, a Astarot. Literalmente eran orgías para poder adorar a un Dios que pensaban que les iba a dar la fertilidad, pero que en lugar de hacerlos más ricos los hacía más pobres. Usted y yo sabemos, hermano, que vivimos en un país idólatra. Y somos un pueblo muy bendecido, yo decía con mi familia el otro día hablando sobre este tema. Porque es increíble, llegan presidentes, gobernadores, personas que solamente llegan a adinerarse de dinero, de todo lo que hay en nuestro país, y se van, y se van, y el que llega todavía encuentra más y más y más. Se hacen multimillonarios. Nuestros gobernantes se hacen multimillonarios por nuestro país. Vemos, hermanos, naves de Japón, de China, de Alemania, de Canadá, de alguna forma llevándose las riquezas de nuestro mar. Vemos empresas mineras de Canadá, de Alemania, llevándose el oro y la plata de nuestro México, nuestro aguacate de Michoacán. Usted va al mercado y la fruta que usted compra no es la fruta que se va de aquí. Somos un país muy pobre. Pocos son realmente los que se benefician de nuestro país a causa de la opresión al pobre. Somos un país idólatra. Somos buenos para desbordarnos en nuestras fiestas patronales, en favor de nuestros santos, sin pensar realmente que eso ofende a Dios. La Biblia dice que Dios solamente hay uno. Y a veces nosotros lo hacemos con sinceridad porque pensamos que de esa manera buscamos el favor de Dios. Bueno, este era un pueblo que no conocía de Dios, que se habían olvidado de Jehová. Y entonces se fueron a los Baales pensando que de esa manera iban a tener riquezas, pero solamente bien viene de Dios. La Biblia nos dice que toda dádiva y todo don perfecto solamente viene de Dios. Entonces este pueblo tuvo que ser primeramente exhortado
por un siervo de Dios. Y más adelante, en el capítulo 7, digo, este capítulo más adelante encontramos cómo el mensaje de exhortación produjo en muchos verdaderamente un cambio de actitud correcto. No en todos, pero sí en muchos. Y por eso me anima como siervo a entender que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre hay un propósito. Cuando el Señor ve que es el tiempo apropiado, viene y se hace presente ante un joven campesino llamado Gedeón. Un joven campesino que está escondido en un lagar, en una cueva, y literalmente está trillando el trigo con sus propias manos, porque tal vez es muy poco, no es mucho. No tiene necesidad de hacerlo con algún toro, algún animal vacuno, sino que lo hace con sus propias manos porque tal vez es muy poco. Y el Señor se le aparece, allí dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y es interesante, hermanos, que muchas veces nosotros pensamos que la persona que Dios usa es aquella que está más capacitada. Aquella que tal vez está en un palacio, aquella que tal vez tiene mucho conocimiento intelectual. Yo no digo que no puedan ser usados por Dios si hay una disposición sincera de servir a Dios. Pero muchas veces Dios nos sorprende cuando Dios nos llama a aquellos que no tenemos ni siquiera la capacidad, ni siquiera tenemos nosotros ni siquiera una licenciatura o una maestría en teología, o tal vez nunca habíamos predicado detrás de un púlpito y Dios dice: yo te escogí. Y verdaderamente tenemos que entender que es Dios el que obra a través de nuestras vidas. Por eso, hermano, hermana, que me escuchas, si hay un deseo profundo de servir a Dios y Dios te sientes en tu corazón que Dios te está llamando, déjate usar por Dios, no te preocupes. Dios quiere hacer proezas a través de tu vida, pero es Dios. Tenemos que evitar el pensar que nosotros somos capaces, Dios me perdone. Sin Él nada podemos hacer. Así dice la Biblia, literalmente. Por eso el Señor, después de que Él se está quejando de que es niño, de que tiene miedo, de que tanto esto, el Señor le habla a Él, y le dice a Él, dice: yo te he escogido. Dice: ¿no te envío yo? Le dice el Señor. Y vemos entonces cómo Gedeón entiende que el Señor se ha presentado delante de él y él toma la decisión de obedecerle. Y vemos nosotros cómo él empieza a quitar las imágenes de Acera, de Baal, que había en su propia casa, en su padre. Y cuando él hace un llamado a los pueblos, a la gente, a los varones, para que vengan a luchar con él, hay una respuesta bonita de 32,000 hombres dispuestos a pelear por Israel. Pero aquí es donde viene el capítulo 7. Voy a leerlo. Levantándose pues de mañana, Jehová, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los manitas al norte, más allá del collado de Mor, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sé que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron desde los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que la mire las aguas con su lengua,
como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevado el agua con la mano y su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Ahora, en el capítulo 7, encontramos otra enseñanza muy grande para nosotros en estos tiempos. Nuevamente, le animo para que usted pueda entender esta gran verdad. La vida cristiana, hermanos, está llena de desafíos en la obra de Dios. Yo el otro día hablaba sobre eso. No hay nadie, todos, de una forma tenemos que enfrentar desafíos en la vida, problemas en la vida. Y el problema es con qué actitud enfrentamos estos desafíos. ¿Una actitud correcta o una actitud incorrecta? Y yo quiero animarte, decía yo al principio de esta tarde, para que reflexionemos en nuestra propia conducta espiritual, en cómo me he comportado en estos momentos en la obra de Dios, porque a pesar de que estamos en pandemia, la obra sigue. ¿Estamos de acuerdo? Y más sobre todo entendiendo que ahorita es un buen tiempo para poder hablar a nuestros amigos de las cosas de Dios, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos que están enfermos, sobre todo el poder tratar de encontrar ese lugar donde yo pueda ser de bendición para otros. El pueblo está oprimido, el pueblo está desesperado y está clamando a Dios. Y Dios manda un predicador para exhortarlos, para que haya una respuesta a su palabra. Y levanta un libertador, levanta un líder, varón llamado Gedeón, un campesino, donde él le dice: tú vas a hacerlo, varón, que dice valiente y esforzado, vas a hacer un esfuerzo y vas a ser valiente, porque yo te voy a dar una misión muy importante donde se requiere que hagas un esfuerzo y que seas valiente. Y el Señor le dice: no te preocupes, porque yo te estoy enviando. Yo soy Dios. Y acordémonos que entonces hubo una respuesta de 32,000 gentes. Y en el capítulo 7 el Señor dice: lleva a esos 32,000 y llévalos a un monte donde puedan ver el valle. Y al ver el valle pueden ver las tiendas de campaña de todo el ejército de los madianitas, más de 135,000 madianitas. Allí arropados en todo ese valle, para que lo estén observando. Y entonces el Señor le dice a él: ahora diles a todos esos 32,000 que aquellos que tengan miedo, dice así, ¿no? Dice, aquel quien tema y se entremezca, que madrugue y se vaya. Y dice que de 32,000 se fueron 22,000. 22,000. Y luego dice que cuando quedaron solamente 10,000, el Señor le dijo: todavía son muchos. Y entonces el Señor dice que los lleve al agua, y aquellos que lamban como perros, y aquellos que en una forma indolente, o una forma sin reflexión, sin pensar en los demás, que empiecen a tomar, hincarse solamente tantito y tomar, esos dice: hámelos aparte también. Hasta que quedaron 300. Y entonces el Señor dice: a los otros dile que también se vayan. Solamente, dice el Señor, dice, versículo 7, con estos 300 hombres los salvaré. Ahora, ¿qué lección aquí es muy importante? Escuche lo que le digo, hermano. La vida cristiana requiere de nosotros, hermanos, verdaderamente, hermanos, un carácter de fe. Escuche con atención. La vida cristiana requiere de nosotros un carácter de fe. En la Biblia encontramos
muchas personas, hermano, que por el miedo fueron excluidos de las bendiciones de Dios. Pudiera decir Saúl, puedo decirle muchos, hermano, que verdaderamente por el miedo fueron excluidos de la bendición de Dios que Dios tenía para ellos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Vamos a leer algunos pasajes para entender este punto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero qué interesante que el Señor empieza, pero los cobardes. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, hermanos. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, ¿qué dice el Señor? Dice, ¿por qué no? ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu, ¿qué dice? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué dice 1 de Corintios versículo 16, versículo 13, hermanos? 1 de Corintios capítulo 16, versículo 13. Miren lo que dice, hermano. El Señor dice, velad, estar firmes en la fe, portaos, dice, varonilmente, dice, y esforzaos. En otras palabras, dice el Señor, pórtense como hombres, pórtense valientes y esfuércense. El Señor le dice a Gedeón, lleva esos 32,000 allá arriba y que miren el valle. Y cuando estén mirando el ejército de los madianitas, pregúntales que al que tenga miedo, que se vaya. La Biblia nos dice que fueron 22,000 los que se fueron. Hermano, si usted tiene miedo, no puede servir en la obra de Dios. Entiendo lo que es ser diligente, pero eso no quiere decir que tengamos que ser miedosos. También el Señor le dice a Gedeón, llévalos al agua, porque son muchos. Y tengo que entender Jeremías capítulo 48, versículo 10. Jeremías capítulo 48, versículo 10 dice así: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La indolencia, hermanos, se aplica a las personas, hermanos, que no tienen energía, que no tienen ánimo, que no tienen ganas de hacer algo o moverse, que se comportan de manera solamente irresponsable o que solamente piensan en ellos. En Malaquías capítulo 1, el Señor amonesta a un pueblo indolente. Capítulo 1, versículos del 11 al 14 dice así: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros, dice, lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Hay gente que se fastidia en las cosas de Dios. No le encuentra la bendición de servir a Dios. No lo cree importante. No cree verdaderamente que servir a Dios debe ser nuestra prioridad número 1.
sobre todas las cosas. Porque al final de cuentas, Dios es el que tiene el control de este mundo y del mundo venidero. Y al final de cuentas, el bien viene solamente de Él. Pero a veces nosotros, hermanos, creemos verdaderamente que si nos sobra tiempo o si nos sobra algo, se lo podemos dar a Dios. Yo el otro día, llegaron los líderes, podemos ir al trabajo, podemos ir a los supermercados con su protocolo y todo, y no tenemos pavor por ir y meternos a un Costco o a irnos a una Walmart. No tenemos pavor por eso, pero cuando venimos a la casa de Dios, hermano, el Señor dice claramente: Gedeón, estos no me sirven. Solamente aquellos, dice, aquellos que tienen un carácter de fe. Aquellos que no solamente piensan en ellos mismos, sino piensan en los demás. Que están dispuestos a ser diligentes, que están dispuestos a velar, a estar listos para actuar. Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice así, hermanos. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El Señor se da cuenta que Gedeón es un hombre que tiene miedo, pero él se acerca y le dice: a pesar de tu miedo, yo veo en ti que tú puedes ser un hombre valiente y esforzado. Y yo he tomado la decisión de que tú seas el libertador de Israel. Y a pesar de todas las excusas que él tenía, el Señor al final le dice, para terminar de esas excusas, ¿acaso no te envío yo? Y entonces él, cuando se da cuenta realmente de que realmente es Dios el que le está hablando, y el Señor se lo confirma a través de algunas señales, él entonces aprovecha para ver quiénes están dispuestos a seguirlo a él en ese propósito de Dios de liberar a su pueblo. Y hay una respuesta de 32,000 gentes, pero el Señor se da cuenta que de esos 32,000, solamente 300 tienen verdaderamente ese deseo de ser diligentes para poder servir a Dios. Y el Señor le dice: todos los demás no me sirven, no los quiero, solamente estos 300, porque el Señor es el que va a hacer la obra. No se trata de nosotros, hermanos, no se trata de que seamos una mega iglesia o que seamos muy poquitos. Se trata de lo que Dios va a hacer a través de nuestra vida. La clave es entender, confiar de que es Dios el que verdaderamente nos está buscando para poder hacer proezas maravillosas, cosas que nosotros ni pensábamos que íbamos a hacer, que íbamos a estar predicando, que íbamos a estar hablando, que íbamos a estar orando, que íbamos a estar orando por un milagro, por algún enfermo, por algún amigo que iba a estar predicando en un funeral, el Señor es el que hace las cosas, nosotros no, nosotros sin Él no somos nada. Es Dios el que ha decidido llamarnos a nosotros para ser parte de su pueblo y le ha dado sentido a nuestra vida para poder de alguna forma que nuestra vida pueda lograr proezas para nuestro Dios. Y por último, en el capítulo 8, hermanos, encontramos, después de la victoria de Gedeón con 300 hombres, porque Dios hizo que verdaderamente todos estos ejércitos se mataran entre sí, el Señor nos enseña algo también muy importante, hermano, hermana, amigo que me escuchas. Esto es muy importante también. Capítulo 8, versículo 22 en adelante. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará
Jehová señorará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran israelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en la tierra, en los días de Gedeón. Y luego Jerobaal, hijo de Joab, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquel le dio un hijo que le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. Cuando Gedeón termina de liberar al pueblo de Israel y derrotar a todo ese ejército numeroso de madianitas, al regresar, pues la gente lo admira y literalmente reconocen su liderazgo. Y entonces le hacen una propuesta de hacerlo rey, de hacerlo rey de todo Judea, de todo el pueblo de Israel. Y él dice unas cosas muy bonitas, cosas que tal vez reconociendo que él no había hecho nada, que lo hizo todo Dios. Pero miren cómo dice, mas Gedeón respondió, versículo 23, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Ese es el gran problema del pueblo de Israel y de muchos de nosotros, que muchos seguimos al hombre, pero nos olvidamos realmente que el que debemos de seguir es al Señor. Y entonces Gedeón hace una propuesta muy buena, muy atinada. Les dice a ellos, a mí no me pongan como rey, sino sigan al Señor. A Él es el que deben de obedecer. Pero después las acciones, los hechos, el testimonio de Gedeón no es como el que habló. Porque literalmente después les pide oro y al pedirles oro, él toma la decisión de hacer un efod. Un efod era como una vestimenta sacerdotal, donde la pechera toda es de oro, y me imagino que era bastante oro, y él hace una pechera buscando, buscar que eso trajera, en cierta manera, al pueblo de Israel a buscar a Dios a través de sus acciones de él, y de una forma no como Dios había dicho, de tal manera que nos dice aquí literalmente que ese efod fue lo que hizo que todo el pueblo de Israel se prostituyera, y también su casa, y que fuera verdaderamente la caída de Gedeón y de toda su casa. La gente se abocó a adorar a eso que él había construido. ¿Se acuerdan de aquel becerro de oro que hicieron a Aarón y los israelitas allá en el desierto, en el monte Sinaí? Algo parecido hicieron ellos, sin haber consultado a Dios. Y después que eso, también nos dice aquí que se hizo de muchas mujeres como eran los reyes en aquel tiempo. Como él se creía líder, se hizo de muchas mujeres y tuvo muchos hijos, 70 hijos, y todavía tuvo un amante, y de esa amante le dio el nombre a un hijo, y ese hijo después mató a todos sus hijos. Fue una perdición. Y esto me hace pensar en algo muy importante, amados hermanos. A veces hablamos, pero nuestras acciones nos dicen realmente cómo somos. Me da tristeza que muchas veces tenemos en nuestros hogares familias que no son cristianas, y venimos delante de Dios y los ponemos delante de Dios. Que mi papá es borracho, que mi mamá esto, que mis hermanos tienen problemas de drogas, y oramos y clamamos a Dios porque sabemos que Dios tiene poder para cambiar la condición del ser.
Pero muchas veces no nos damos cuenta que tú y yo, en nuestro testimonio, somos piedra de tropiezo para ellos. No nos creen. Podemos tener buen labio, pero nuestro testimonio muchas veces es piedra de tropiezo. Y qué triste, hermano, hermana que me escucha, hermano, joven que me escucha, señorita, joven que me escucha, que por culpa de nosotros, gente que amamos, se fueran al infierno. Por eso el Señor nos dice que debemos ser diligentes. Velad y orad, dice el Señor a sus discípulos, para que no caigáis en tentación. El diablo busca, a través de derrotar nuestro testimonio, para que no podamos nosotros ser usados en gran bendición para otros. Este pasaje de Gedeón me hizo pensar mucho a mí. Y en lo personal, le he clamado a Dios y pedido perdón por mis conductas también. Yo también reconozco que fallo, y mucho a mi Señor. En mi testimonio, en mis miedos, en mi falta de fe. Y no me he dado cuenta que allá afuera hay un mundo de gente que necesita verdaderamente hijos, hijas de Dios, valientes, esforzados, diligentes, que sean usados por Dios para cambiar verdaderamente la condición de nuestro México. Nuestro México sufre, hermanos, y más nuestro Tijuana. Y necesitan verdaderamente una iglesia, verdaderamente que esté dispuesta a ser usada por Dios. Una iglesia que primeramente reconozca quién es Él y que Él nos envía. Y que el Señor ha puesto en nosotros habilidades, dones para servirlos a Él. Y que nos enseña a ir al frente con precaución, con diligencia. Y más en estos tiempos. Pero sí con la seguridad verdaderamente de que Dios quiere verdaderamente, hermanos, que liberemos este pueblo de esclavitud. Pero nuestro testimonio es muy importante. Y usted puede ver en el libro de Jueces un ciclo y un ciclo y un ciclo. Y tal vez usted, si en esta tarde Dios está hablando a su corazón, usted puede entender que también su vida ha sido un ciclo. Tengamos cuidado, hermanos, cuando estemos relajados, porque son los momentos más difíciles de caer y de ser tropezadero para otros. Es palabra de Dios. Yo quiero invitarlo, hermano, el próximo domingo estaremos nuevamente empezando a las 11:10 de la mañana. Su servidor estará nuevamente predicando en aquella iglesia de la Sánchez Tahuada, tratando de animar el corazón de mis hermanos y de gozarme juntamente con ellos, de buscar verdaderamente que Dios ponga propósito en su vida en aquel lugar. Pero nosotros como iglesia, si Dios lo permite, hasta ahora el deseo es el 2 de abril, a las 3 de la tarde, estaremos rindiéndole culto a nuestro Dios. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde te pido perdón por mis pecados. Te agradezco, Padre Santo, la bendición del estudio de tu palabra y la bendición que nos das de orar unos por otros. Tú conoces, Padre Santo, la condición de cada uno de mis hermanos que están presentes como los que van a estar después. Si algunos de ellos tienen una gran necesidad y abren su corazón delante de ti, yo te pido que tú la bendigas. Pero también, Padre Santo, a la luz de tu palabra, háblanos, Señor. Convéncenos de pecado y danos la bendición, Padre Santo, de ser útiles para ti. Permítenos, Padre Santo, que a través de nuestra vida, pocos o muchos, pero que seamos, Padre Santo, verdaderamente aquellos, Padre Santo, que tú quieres usar para el engrandecimiento de tu reino. Perdónanos, Señor, si nos hemos vuelto indolentes,
si nos hemos escondido en nuestros miedos. Danos la bendición, Padre Santo, de entender, Padre Santo, los tiempos correctos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.